Bueno, pues puede decirse que mi encuentro con la poesía, como el de muchos compañeros de mi generación, pues fue a través, bueno, en primer término, pues a través de los libros que uno va leyendo en la escuela, ¿no? Digo, me acuerdo yo en la secundaria que nos daban libros donde eran tan diferentes los libros de aquel entonces de los de ahora, en que venían muchos poemas de distintos poetas, tanto del siglo de oro español como de poetas mexicanos, de algunos poetas mexicanos. Y, y por otro lado, bueno, yo creo que me acerco también porque es acercarse finalmente a la poesía a través de los cuentos. A mí mi padre cuando yo era muy pequeña me contaba cuentos, siempre me estaba contando cuentos, me contaba historias. Ya después que cuando yo aprendí a leer, pues me llevaba muchos cuentos, había ferias de libros desde entonces, siempre me llevaba montañas de libros. Y creo que a través de esos libros, va despertando la imaginación se va uno acercando de alguna manera también a la poesía, porque además en muchos de los cuentos famosos y clásicos, ¿verdad? Pues hay una gran poesía. La pregunta ahí sería ¿por qué la poesía y no la narrativa? Ya como Pues siempre vocación, me ¿no? incliné definitivamente hacia la poesía y tenía pues amistades, porque además mi padre, por ejemplo, era filósofo, él no tenía nada que ver con la poesía. Entonces él, bueno, tampoco me hablaba de filosofía, por supuesto, pero yo tenía una avidez desde muy jovencita, una avidez tremenda de leer, y leía todo cuanto me caía en las manos. Me acuerdo que una vez alguien le dio a guardar pues una pequeña biblioteca, unos libros de una amiga suya. Ay, yo me devoré todos los libros que tenían ahí. Y ahí había todo, había cuento, poesía era lo que menos había. Había cuento, había cosas de historia. Y bueno, pues una avidez tremenda por leer. Y yo empecé a escribir poesía incluso cuando era muy chica. Yo no sabía ya qué tonterías escribiría yo. Por supuesto rompía y rompía y rompía. Pero desde muy chica ya escribía y escribía y escribía. Me llevaba a mi mamá unas libretas y yo iba haciendo luego como resúmenes de todo lo que escribía. Y luego tiraba y rompía. Pero no tenía, por supuesto, la más remota idea de lo que era la poesía en sí como concepto, ¿no? ¿En Pero qué para momento nada. adquiere esa conciencia? Pues ya, digamos, a los 17 años más o menos, ¿no? Más o menos ya empiezo a leer, a conocer de algunos poetas, a leer, por ejemplo, a García Lorca, a Pablo Neruda. Y ya de ahí en adelante, pues a tratar de asumir la poesía como pues algo que me llegaba, que me tocaba y que quería escribir, quería hacerlo, ¿no? Nunca he podido escribir prosa. La poeta elige a la poesía o la poesía elige al poeta? Pues yo creo que es mutuo. Yo creo que de alguna forma la poesía lo elige a uno. Eso es lo que yo pienso, o quiero pensarlo así. Porque digamos es más hermoso, ¿no? O pensar que es un mutuo descubrimiento. Porque no es que uno ande persiguiendo la poesía, de repente la poesía llega a uno. Y llega pues de las más diferentes formas que pueda haber, ¿no? A través de las lecturas, o a través de los amigos, o a través pues, qué sé yo, de los libros, de texto, de tantas cosas. Llega la poesía, le toca a uno, y ya cuando uno la descubre, pues a seguir buscando ahí y a empezar a escribir hasta que uno va encontrando su propia voz. Es un Pues privilegio. yo creo que es un privilegio para uno ser poeta. Sí, sí lo considero así, un verdadero privilegio, porque uno mira a través de la poesía, pues uno mira la vida y mira las gentes y lo que sucede en este mundo, y es muy hermoso asumirlo a través de la poesía. Bueno, yo sí corrijo. Sí, yo inclusive escribo y no me gusta dar a publicar de inmediato los poemas, sino, pues espero, los voy guardando, que reposen un poco, los vuelvo uno a mirar y sí, sí los corrijo. Hay algunos que no, que los publico ya tal como yo los concebí, pero sí, en muchas ocasiones, pues sí, a base de estar corrigiendo hasta que ya me queda como yo quiero el poema, ¿no?
En el transcurso del tiempo usted buscó un lugar en lo que algunos llaman la poesía femenina o simplemente en la poesía. ¿Cómo es su relación frente a este asunto? No, para mí, digo, me parece un absurdo eso de hablar de poesía femenina, porque podríamos hablar de poesía masculina o poesía gay, pero bueno, que de hecho la hay, pero digo, yo no, nunca la busqué como una cuestión de género. Sí, para mí la poesía, pues es la poesía. Por otro lado, ¿y qué fue vivir con un poeta? Sobre todo de la trascendencia, del peso en la poesía mexicana como Efraín Huerta. Pues muy importante, yo desde luego, desde que yo lo conocí, pues yo lo admiraba muchísimo como poeta. Y bueno, pero compartíamos la vida y como hay tantas otras parejas en el ambiente literario que los dos escriben, pero sin embargo yo no recuerdo nunca tampoco haberle consultado, haberle preguntado de algo. Él a veces me decía alguna cosa y desde luego cuando éramos novios pues él me regalaba muchos libros para que yo los leyera y los conociera y me acercara más a la poesía. Pero digo, pues me parece algo extraordinario que me dio la vida, ¿verdad? ¿Fue una experiencia formativa? En muchos, pues más de vida incluso que después. Bueno, en la vida va todo, va la poesía, está incluido todo, por supuesto que sí. A lo mejor es absurda mi pregunta, pero ¿cómo sabe el poeta que ya encontró su voz? Es que uno lo siente, uno siente cuando todavía, digamos, hay influencias que uno las experimenta a través de los poemas, de que todavía vienen ahí ciertas influencias. Y yo creo que llega un momento que no es que uno sienta que descubre América, pero uno ya sabe que encontró un camino, ¿no?